Bien amigos, y en esta parte del programa vamos a conversar con don Porfirio Cabral. Le digo don Porfirio por mucho respeto, que hay que hacerle reverencia. Él es un especialista de emergencias y se supone que las personas que quedan en su cuidado es ya porque no queda otra opción que no sea la de usted. Buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Sí, gracias por invitarme, gracias a Dios de estar aquí. Es muy importante que un tipo de programa de variedad como el tuyo, de este enfoque, que no se quede solo en el ámbito médico, porque el tema de las emergencias, todos estamos en riesgo de sufrir una emergencia. ¿Cómo es? Emergenciología. ¿Eso es una ciencia? ¿Qué es eso? Emergenciología es una especialidad que surgió en los años 60 en los Estados Unidos, luego de comprobar que los pacientes, cuando no se les daba la atención adecuada en la primera hora del evento, fallecían. Inclusive la guerra de Vietnam ayudó mucho a esta especialidad, porque los soldados heridos se comprobaba que variaba su pronóstico en la altura, en la manera como tú lo transportabas y la cantidad de líquido que tú le ponías antes de que el paciente llegara a un centro asistencial. Virgen de la Altagracia, a propósito de eso, nosotros tenemos ya un tiempo viendo, incluso en programas anteriores, hemos destacado la gran labor que tiene el sistema 911 en nuestro país. Queríamos saber de parte suya, ¿qué usted opina? Mira, la emergencia se divide en tres etapas. La que tú estás diciendo ahora, el 911, que es la medicina prehospitalaria, o sea, quien levanta y carga una víctima y la lleva a un centro. El traslado. Exacto. ¿Qué ha pasado? El 911, que salió como debería ser con todo lo de la ley, los power, destapó un problema que hay en el sistema de emergencia. La emergencia es el evento, el traslado y la recepción. Entonces nuestros hospitales y el país no estaba preparado para recepción de pacientes que le lleva el 911. Ahora están abarrotados y están complicados porque antes las personas o se morían en el camino o no llegaban, y ahora el 911 se le está llevando a los hospitales y a las clínicas, y eso ha traído un trastorno en el cual no estaba preparado esa fase. Sí. De hecho, en entrevistas que yo había hecho en algunos programas, me decían cuál iba a ser el problema del 911. Yo dije, el problema del 911 no es problema, el problema va a ser la recepción que debe recibir el 911. Y tienen problemas. O sea, la infraestructura hospitalaria de nuestro país. Exacto. Ese es el problema. No estaba adecuada para las emergencias. Tú además tienes que ver que tú vas a un centro médico en el cual la ambulancia tiene que dar reversa para poder salir. El sistema de una entrada de una emergencia tiene que ser que la ambulancia entre y salga sin tener que devolverse. Porque si vienen 5 ambulancias simultáneas, ¿cómo se hacen? Es verdad, un problema grave. Entonces un problema de infraestructura, un problema de estructura de lo que es un sistema de emergencia, porque no es solamente la patología, el esquema de lo que tú le vas a dar respuesta, porque a esa emergencia tú le vas a incluir el tema del desastre. Entonces los desastres en una época solamente eran naturales, o sea, nosotros no teníamos riesgo de desastres naturales, pero ahora tenemos desastres creados por el hombre, que están como el tiroteo que hicieron en Dallas, que sí, te matan así, que no va a tardar en ocurrir en países como los de nosotros. No, por favor, Porfirio, no. Todavía nosotros estamos en la etapa de los atracos, gracias a Dios. Y los atracos están elevando la emergencia. Gracias a Dios estamos en esa etapa y esperamos que el jefe de la policía disminuya esa parte delincuencial. ¿Verdad? Exacto. Yo quisiera que usted nos hable de su experiencia, dónde labora, exactamente cuáles hospitales usted está prestando servicio, porque quiero saber de dónde, cuál es su peso fundamental para estos argumentos. Mira, yo desde el año 1996 estoy trabajando en todo lo que es el sistema de emergencia. Junto con el doctor Tito Soro, yo fui uno de los pioneros de traer el sistema de emergencia al país, porque nosotros habíamos tenido contacto con el SAMU de Francia, que es el sistema de emergencia más eficiente del mundo, el SAMU de Francia, y con un personal de Massachusetts en el entrenamiento de lo que eran las emergencias, y la estadística, el manejo y la estructura, inclusive la especialidad, fuimos los pioneros de traerla al país. Porque yo había recibido un entrenamiento en Estados Unidos y en Costa Rica sobre lo que era emergencia. O sea, sí, yo fui de los primeros que cuando hablaba de eso era el más extraño. Luego de eso,
Pasé siempre a ejercer medicina crítica en el hospital que yo trabajo, el Hospital Darío Contreras, Sí. pero también yo fui jefe de servicio de la Plaza de Salud del área de emergencia, jefe de servicio del Marcelino B del área de emergencia, jefe de emergencia del Juan Bosch de La Vega. En realidad, en todo lo que es la estructura yo he trabajado. Y básicamente ahora estoy trabajando en la gestión de los sistemas de emergencia. Ya yo no ejecuto, yo me monté en muchas ambulancias. Tengo para decirte que tengo 15 años siendo bombero voluntario. Yo me montaba en la unidad de rescate a recoger víctimas, a socorrer. O sea, yo era un apasionado de eso. O sea, todas las etapas, yo me montaba en ambulancia, estaba en quirófano, todo lo que es la emergencia, esa ha sido mi pasión. Ahora, como la vida me tengo que cuidar un poquito más y dentro de la parte de la emergencia dicen que ya la cabeza mía sirve para logística en emergencia, no para ejecutar. Sí. O sea, cómo organizar los servicios. Como Luego mentor y asesor. Exacto, asesoría en ese sentido. Y eso me ha permitido que yo pueda seguir haciendo lo que más me ha apasionado, que es tratar de salvar vidas. Sí, usted tiene un background increíble. De verdad que me sorprende, tiene muchísima experiencia. Sin embargo, usted es parte del sistema. Sí. Eso quiere decir que de cierta forma usted tiene algún tipo de compromiso con el sistema o tendría la suficiente autoridad usted para hacer este tipo de señalamiento con relación al sistema. Mira, yo salud. no tengo compromiso con nadie para hablar las cosas como deberían ser. El sistema de emergencia y la emergencia es una ciencia, es una especialidad. Están ahí, están los protocolos y están las cosas. Sí, yo soy un difusor de hablar de la realidad que nosotros tenemos en el atraso del área de emergencia. Inclusive, tenemos el gran problema de que en el país mueren, por ejemplo, en accidentes de tránsito, que te había dicho. Primero está la prevención que no se está haciendo, está el accidente que está ejecutando, pero no está la recepción de la víctima. Y yo te dije que si lleva un accidentado, el caso de Nagua, Sí. más de la mitad de esos pacientes que llegaron, y no pacientes, se les llama víctimas, que llegaron a ese hospital, murieron porque el hospital no podía dar una respuesta. Porque llegaron 18 gente traumatizada. En estado crítico. Dime, ese personal, ¿cómo se hizo con eso? Se le mueren. Porque cuando tú no tienes un triaje o una clasificación en el área de emergencia, se te mueren 3. Tú bregando con uno. Entonces el triaje te permite que tú digas, bueno, déjame tratar de salvar el que se puede salvar y los otros 2 concentrarme para que no se me mueran los 3. Entonces es un mundo. El país no tiene un sistema de triaje en emergencia y eso ha causado que mucha gente muera. Este es el único país del mundo que si tú te accidentas frente a Robert Rick Cabral, te dicen, no vayas al Darío Contreras porque esto es un hospital de niños. Esa hora que tú pierdes. Eso da de reírse. De reírse. Viene un perro, se zafa un pitbull frente a la maternidad de Altagracia y te muerde, te da 200 mordidas. Y cuando tú llegas a la emergencia te dicen, no, esto es un hospital de mujeres. Óyeme, tú tienes una emergencia. La emergencia es para todo el mundo. Y todo el mundo tiene que estar en la capacidad. Se supone que la emergencia es para todo el mundo, si no, no se dieran esos casos. Y la emergencia, si es un hospital especializado, debe estabilizar a ese paciente y luego trasladarlo al hospital que va a resolver el problema. Pero si yo mando al paciente si no hace ninguna acción, canalizarlo o hacer una reanimación o algo, es seguro que ese paciente no va a llegar vivo. Hospitales traumatológicos de nuestro país, el más conocido, el Darío Contreras. El más viejo, sí. Y el más viejo. Condiciones como la del Darío Contreras de otros hospitales, ¿cuántos tenemos? Mira, hay solamente existen 3 hospitales traumatológicos en el país entero. Está el Juan Bosch de La Vega, el Darío Contreras y el Ney Arias. 3 hospitales para una población de 10 millones de habitantes. Esos hospitales viven todo el tiempo abarrotados de pacientes. La escena de los hospitales de trauma en nuestro país es una escena dantesca, es una escena que yo no les recomiendo a nadie. O sea, tú llegas a una emergencia al Darío Contreras un sábado en la noche, cuando estén haciendo cualquier evento, óyeme, y es una escena dura. Inclusive, nosotros analizamos el comportamiento del personal de la emergencia, porque el personal de la emergencia recibe de tantas cosas trágicas, sí, se deteriora y le da lo que dicen los norteamericanos, un burn, se le quema el cerebro de tantas tragedias, sí, y no es fácil. Y por ejemplo, en el tema de la emergencia, ¿cómo tú quieres que pueda pensar una doctora que tenga hijos y le llegue un niño politraumatizado? Para ella manejar ese niño, ya está manejando el niño de ella. Espérese, dele al paso, doctor. Politraumatizado. Es bueno que lo enseñe. Politraumatizado es un paciente que tenga más de 2 lesiones, en las cuales una peligre la vida. Si él tiene muchas lesiones y no peligran la vida, es policontusionado, no politraumatizado. A veces la prensa escribe paciente politraumatizado. El paciente politraumatizado está grave. Al paciente policontusionado,
es un paciente que lo que tiene diversas heridas, pero ninguno le va a peligrar la vida. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Sí. Yo supongo que la mayoría de los que están viendo el programa no tienen ese nivel científico y mucho menos yo, o sea, científicamente hablando a nivel de medicina. Policontusionado, una persona que, por ejemplo, tiene una fractura en el tobillo, una fractura en la rodilla y otra en el muslo. No, y puede tener, en el tobillo, puede tener una en la mano, otra en el codo, pero ninguna de esas áreas son áreas vitales que te van a matar. Tú no te vas a morir por una fractura de ahí. No, nadie se muere si se rompe una costilla, ¿verdad? La costilla sí te puede morir, porque la costilla rota puede perforar el pulmón. Ok, ya eso es algo grave. Entonces ya ahí sería politraumatismo. Exactamente, es un paciente politraumatizado. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Viene alguien y le disparan y tiene 9 cepillones de balas, cepillones. Eso es un paciente policontusionado, porque lo cepillaron las balas. Atención a los huelgueros de la UAS. Ahora, cuando una bala de esa te entró en tórax o abdomen o cabeza, ya es un politraumatizado. Porque ya tú estás peligrando tu vida, porque tiene lesiones en órganos vitales. Y los principales órganos tú los tienes por área, cabeza, tórax y abdomen. Esas son las áreas que tú te vas a desangrar, vas a hacer un neumotórax o vas a hacer un trauma craneal cerebro y te vas a morir. Principios básicos para uno mismo darse primeros auxilios. Mira, emergencias. Mira lo que pasa. En países donde tenemos un criterio, donde se maneja un criterio de emergencia, se dan entrenamiento en las escuelas, en los colegios, de soporte vital básico de vida, o lo que le decían antes el RCP, y de primeros auxilios. Si tú tienes una herida con un cuchillo, te hace algo, como tú envolver, como hacerte compresión directa para no seguir sangrando, es lo que tú llegas al centro de atención más cercano. Entonces hay una serie de entrenamientos que no son específicamente para médicos, son para la población general, y la cual eso puede mantener con vida un paciente en lo que llega el equipo que supuestamente el equipo real que puede asistir eso. De hecho, el 911 hace eso es lo que ellos hacen. Ellos estabilizan el paciente hasta llegar donde el equipo técnico va a operar o va a poner el paciente en ventilación mecánica, lo va a manejar con algún tipo de medicación. Tengo una curiosidad, porque la media, al igual que yo, le llamaba al sistema de emergencia 911 y veo que en varias ocasiones usted ha dicho 911. Qué bueno que lo ¿Tiene alguna lógica? Sí, la lógica es que en Estados Unidos hubo un caso de que un niño intentó llamar al 911 y el teléfono no tenía 11. Ok. Entonces, porque el teléfono no tenía 11. Tú le dices, si tú dices 911, cuando el niño va a buscar el 11 en el teléfono, ¿dónde está el número 11 en el teléfono? Ahora está el 1, tú le das 2 veces al 1, entonces por eso que se llama 911. Está muy interesante. Y eso fue estudio porque es una dinámica. Nosotros tenemos que analizar el comportamiento de los accidentes. Por ejemplo, ya el accidente es una ciencia. Por ejemplo, en medicina de emergencia hay un término que se llama cinemática del trauma, que es sencillo. Tú llegas a la emergencia y yo te pregunto, ¿qué pasó? Él se tiró de clavado de una piscina. Tú tienes lesión cervical, yo no tengo que hacer estudio. Yo sé que tú tienes una lesión cervical que te puede dejar cuadripléjico. Si tienes un accidente de tránsito, yo te digo, ¿en qué lugar del vehículo tú venías? Y si chocaste de frente o si chocaste de lado. Ya tiene una idea. Y eso me dice ya qué sitio de tu cuerpo está lesionado. Porque eso es un comportamiento una ciencia que te hace el estudio. Porque hay una ciencia de desaceleración. Cuando tú vienes a 100 millas por hora y chocas, el cuerpo se tira hacia adelante. Primero hay un choque del cuerpo con el tablero del vehículo o con el timón. Pero también hay un golpe de tus órganos internos con tu masa ósea, con tu esqueleto. Es el segundo trauma. Entonces yo estudio eso y veo la desaceleración. Por ejemplo, como te dije en el caso de los bomberos, el bombero le informa siempre al médico, y es vital, a qué velocidad venía el vehículo. Y la gente me dice, ¿cómo usted sabe que la velocidad del vehículo? Sencillo, para que se lo aprenda. Cuando un vehículo choca, el millero se detiene a la velocidad que él venía. En caso de que sea de aguja. La aguja, se detiene donde tuvo el impacto. Entonces, cuando Pero el bombero es un asunto que lo traen los vehículos así. Sí, son así, es una que pasa. Entonces, cuando el bombero llega, chocó a 100 kilómetros por hora. Entonces, un paciente que chocó a 100 kilómetros por hora, no es lo mismo un paciente que chocó a 20 kilómetros por hora. No, pero para nada. Yo quisiera que usted nos dé cómo se podría mejorar el sistema de salud de nuestro país para tener la verdadera respuesta al 911 que está haciendo su trabajo. Lo primero es una infraestructura y un organigrama del área de emergencia y un concepto del área de emergencia. Las áreas de emergencia la gente la abarrota
de patologías que no son realmente de emergencia. Entonces eso hace que la emergencia se convierta en un desastre. Porque ¿cuál es la palabra desastre? La palabra desastre es la falta de capacidad de respuesta que tú tengas ante una situación. O sea, que cuando tú llegas a un sitio de emergencia, a un área de emergencia que tiene 3 camillas y llegaron 10 pacientes, ya tú tienes un área de desastre. El desastre no tiene que ser una cosa de magnitud, el desastre es la capacidad, el desastre tú lo enfocas desde la capacidad que tú tienes de dar respuesta, no del evento. Si por ejemplo choca un camión con 100, una guagua con 100 gente y tú tienes 100 médicos, tú no tienes desastre. Ahora si te choca un carro con 5 gente y llega una emergencia y hay un solo médico, ya tú tienes una zona de desastre. Como en el caso que ocurrió, me parece que fue el jueves, un desaprensivo con un camión se metió a una multitud que estaba celebrando y se llevó a 60 personas y no obstante salió del vehículo y salió disparando. Sí, porque eso es lo que ocurre, porque hay un término de agresividad. Pero también nosotros hemos hecho un análisis de que esos patanistas, como ellos, el negocio de ellos es el transporte, ellos hacen 3 transportes que son de ellos y el cuarto de la compañía, el cuarto es de ellos. Entonces, es una persona que a las 2 o las 3 de la mañana que tiene más de 15 horas de trabajo, se pone a conducir. Y ya está comprobado que conducir con sueño es lo mismo que conducir borracho. Sí, porque te puedo dormir en en cualquier momento y cuidado si es peor. Es peor, ya eso está determinado. Conducir con sueño es lo mismo que conducir ebrio. Entonces, ya un tipo que tiene 18 horas manejando el día entero, ¿qué tú te crees que se duerme? Y cuando ese animal se duerme, que embiste cualquier cosa, los resultados son varias víctimas muertos. Y hemos tenido choques de guagua de turistas, se revientan los neumáticos, o sea, hay una serie de accidentes que pueden ser evitados, porque les voy a decir un dato. Según la ciencia y el estudio que nosotros hacemos en emergencia, todos los accidentes son evitables, todos. Sí sabemos que la mayoría de los accidentes, por lo menos el 80%, el error es humano. Y no todos son evitables los accidentes. Todos los accidentes son evitables. En epidemiología, cuando tú hablas con un epidemiólogo te dice todos los accidentes son evitables, todos. Pero ¿hay alguna lógica, algún estudio? El comportamiento humano y la falta de respeto a las normas, eso es lo que causa la mayoría de los accidentes en el mundo entero, no solamente en República Dominicana. Mientras la persona respete menos las normativas de conducir y las leyes de tránsito, tú vas a tener un mayor aumento de accidentes de tránsito. Y un dato es alarmante, nuestro país gasta, ahora te voy también que nosotros hacemos análisis de costos. Sí. En República Dominicana gasta 55 mil millones de pesos, 55 mil millones de pesos al año en accidentes de tránsito. Eso es un dinero que se puede todo el dinero del mundo. Cosa, eso es un dinero. Pero dime tú, 55 mil millones, métele lápiz. Entonces, el accidente de tránsito, las emergencias y el mal manejo de la emergencia nos cuesta. Porque cuando yo manejo un paciente mal en la emergencia o no llegó a tiempo, ese paciente se prolonga el costo de ese paciente. Pero yo tengo que meterlo en cuidados intensivos, meterlo en ventilación. Y aumenta el costo y los resultados son más negativos. Porque solamente un paciente politraumatizado que entra a una unidad de cuidado intensivo, solamente el 10% se salva. De verdad que ha sido muy interesante. Yo espero volver a tener... Estamos a sus órdenes porque deben informarse. Este tipo de programas, yo siempre lo he dicho, los médicos somos culpables de no informar a la población común de lo que es lo que se trabaja en medicina. A veces hay programas que somos específicamente para hablar de médicos. No, los médicos no tenemos que hablar más con los médicos tenemos que hablar con la población. Muchísimas gracias, don Gracias Porfirio. a usted. Estuvo con nosotros don Porfirio Cabral, de verdad que ha sido un emergenciólogo, excelente entrevista. Vamos a continuar con el espacio de vistazo, no se muevan, que continuamos con más adelante.